Dentro del tema 6, perdiendo el miedo a Dynamo, vamos a hablar ahora de cómo Dynamo habla con Revit de forma sencilla. Entonces, como puedes ver en la imagen, nosotros dentro del apartado de librerías tenemos una en particular que se llama Revit. Esta viene por defecto cuando utilizamos Dynamo de Revit. Para otro software, esta librería se sustituye por la de él mismo. Ahora bien, nos vamos a ir a Revit 2020. Vamos a irnos a la opción de archivos, abrir, y vamos a abrir un archivo de ejemplo. Vamos a ubicar el que está nombrado como Rack Advanced Sample Project. Lo vamos a abrir, nos vamos a una vista en 3D y hasta ahora no habíamos hecho ninguna modificación en Revit, por lo cual no tenía sentido hacer alguna modificación dentro de este entorno. Sin embargo, ahora que estaremos interactuando en Revit, es importante definir en qué unidades vamos a trabajar. Y esto es debido a que Dynamo no cuenta con unidades métricas. Así es, si nosotros dejamos estas unidades métricas por defecto, estas son las que Dynamo utilizará para hacer su geometría. Entonces, para este caso en específico, lo único que vamos a cambiar va a ser la representación de las unidades. Para esto tenemos el comando corto de UN. Como podemos ver, nuestras unidades vienen por defecto en milímetros. Lo que voy a hacer para facilitar la creación de diferentes archivos o geometrías es como recomendación utilizarla en el sistema métrico con 2 decimales. De esta manera, cualquier unidad en Dynamo va a equivaler a 1 metro en Revit. Una vez hecho esto, nos vamos a ir a la pestaña de gestionar en el apartado de programación visual y vamos a dar un clic en Dynamo. Después nos vamos a ir a la opción de abrir y dentro de nuestros recursos vamos a utilizar el archivo que aparece como nodos esenciales de Revit. Vamos a abrirlo y a continuación vamos a ver que tenemos diferentes grupos con nodos especiales. Vamos a minimizar un poco Dynamo para poder visualizar los dos entornos. Por un lado Revit y por otro Dynamo. Ahora bien, vamos a dejar nuestra compilación en modo automático. Como puedes ver, tenemos algunos elementos que nos aparecen en amarillo. Significa que tenemos algunos warnings dentro de nuestro código. Nos acercaremos en la primer apartado de los nodos. Y como podrás darte cuenta, tenemos las categorías. En este se van a encontrar todas las categorías de los elementos de Revit. Nos aparece un listado desplegable y lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo. Para este caso, voy a seleccionar nuestros pisos. Me voy a ir al apartado de Floors. Lo que hace es escoger la categoría. Después, una vez que se haya escogido la categoría, tenemos que indicar que nos seleccione todos los elementos. Para este caso en particular, tenemos como resultado, si visualizamos dentro de Watch, 16 pisos en este archivo. Del lado derecho, lo que está sombreado de color verde es el número de ID al que pertenece el piso. Después tenemos una selección parecida, pero ahora por niveles. Como podemos ver, nos aparece una lista desplegable con todos los niveles que se encuentran en este archivo. Lo que voy a hacer es seleccionar el piso 1 y una vez que lo haya seleccionado, tengo una opción similar a la anterior. Me va a permitir seleccionar todos los elementos, pero ahora por nivel. Estoy dando un nivel a esta entrada y como resultado me está dando toda la selección de los elementos que se ubican en ese nivel. Después tengo la opción de seleccionar familias de sistema. Dynamo hace una diferenciación entre las familias de sistema y las familias cargables. Para las familias de sistema, Dynamo tiene un nodo llamado Element Types. Dentro de Element Types vamos a encontrar todas las familias de sistema dentro del archivo en el cual estemos corriendo Dynamo. Para este caso voy a seleccionar los muros que son una familia de sistema. Voy a escribir W para que me lleve hasta la opción de muros. Y como podremos darnos cuenta, ahora lo que hizo fue seleccionarnos todos los muros que se encontraron en este archivo. En este caso, en la parte de abajo podemos ver que son 180. Después, para familias cargables, tenemos la opción
de Family Types. De igual manera, nos aparece un desplegable y a continuación me aparecen todas esas familias que se encuentran cargadas dentro del archivo. Sin embargo, puede que estas no estén utilizadas en este archivo. Así que vamos a probar. Vamos a utilizar nuestro circular handrail de 1 pulgada. Como podemos ver, nos aparece que la lista está vacía. Y esto es porque está cargado, pero no está siendo utilizado en el archivo. Vamos a realizar otra selección. Y para esto voy a seleccionar ahora esta silla Viper. Como podemos ver, dentro de la silla Viper tenemos 7 elementos colocados en nuestro archivo. Lo único que teníamos que hacer es decirle que me seleccionara todos los elementos de esa familia. Recordemos, es Family Type. Después, va a haber ocasiones en las que necesitamos seleccionar uno o varios elementos. Este nodo nos sirve para seleccionar un elemento. Si le damos clic en seleccionar, podemos ver que a continuación nos aparece en el lado izquierdo inferior la opción de que tenemos que seleccionar un elemento en el modelo. Ahora bien, lo que voy a hacer es seleccionarlo dándole un clic izquierdo al elemento que quiero utilizar. Y como podrás darte cuenta, estoy seleccionando este elemento. Después tenemos uno de los nodos que nos va a permitir poder transferir información de Dynamo a Revit. En este caso se llama Element Set Parameter by Name. Y como lo dice, nos va a permitir cambiar el valor de un parámetro. Para esto voy a seleccionar la familia y ver qué parámetros se encuentran dentro de propiedades. Ahora puedo ver que tengo 3 parámetros que puedo utilizar para meter información. Voy a utilizar comments y voy a ponerle ejemplo Dynamo. Entonces, para empezar, como podemos ver, nos pide un parámetro. Si mantengo mi cursor en el espacio, me indica que lo que necesita es un string. Es por eso que se lo estoy dando. Y en el valor me dice que puede ser variable. Obviamente porque podemos meter números, podemos meter valores de boolean y podemos meter valores de texto. En este caso, tenemos que identificar qué tipo de parámetro es y qué tipo de información requiere. Para este caso es común. En particular, comments lo que recibe es texto. Así que por eso tenemos el string. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el nombre del parámetro tal y como aparece en Revit. Entonces, comment y vamos a poner este es un ejemplo. Sin embargo, como podemos darnos cuenta, se encuentra en gris y esto es porque nos falta conectar el string al valor. Vamos a hacerlo. Una vez que está, como podemos darnos cuenta, en tan solo un segundo se transfirió esta información. Como podemos ver, es muy fácil poder transferir información a Revit desde Dynamo. Después tenemos la opción para poder seleccionar múltiples objetos. En este caso, lo que voy a hacer en particular es primero seleccionar las instancias de los muros y aislarlos. Esto con la intención de después utilizarlo con otro nodo. Una vez que los tengo aislados, ahora sí voy a darle un clic izquierdo en donde dice Select. Ahora nuevamente mi barra de propiedades aparece completamente en gris y lo que necesito hacer ahora es seleccionar elementos para poder salir del comando. Voy a hacer una selección de derecha a izquierda y listo, tengo 3 muros seleccionados. Del lado derecho aparecen sus IDs y ahora lo que puedo hacer para buscar justamente obtener información, tengo este nodo en específico. Este nodo se llama Element Get Parameter Value by Name. Lo que me pide es que le dé el nombre del parámetro en el cual quiero obtener información. Para esto vamos a seleccionar un muro y vamos a ver qué parámetros existen. Voy a utilizar un parámetro fácil. En este caso voy a escribir área. Recordemos que también tiene que ser escrito tal y como aparece en el entorno de Revit. Una vez que lo haya hecho, podemos ver que nos da el resultado de los 3 muros de manera muy sencilla. Muy bien, tenemos opciones de cómo transferir la geometría a Dynamo. Recordemos que hasta ahora estuvimos trabajando en Dynamo y la geometría que hacíamos pertenecía a Dynamo, lo que significa para poder manipularla, primero tenemos que jalarla a Dynamo. Una vez que llegamos a seleccionarla, sigue siendo parte de Revit. Lo que podemos modificar es la información. Para modificar la geometría tenemos otras opciones. Como podemos ver, tenemos estos nodos que nos van a permitir tanto obtener las curvas del elemento dependiendo
de cómo estén conformados. En este caso se encuentran vacías porque no nos está relacionando una curva a este elemento. Sin embargo, en Element Location lo que me está dando es una línea. Y esto es porque los muros se crean a partir de líneas. Después, con Element Geometry, lo que me está dando como resultado es un sólido. Si cambio mi interfaz gráfica a ver la visualización en 3D, podemos darnos cuenta que ahora esta geometría la podemos visualizar dentro de Dynamo, lo que significa que después podríamos hacer modificaciones y nuevamente regresarlas a Revit. Para esto es importante recordar que todos estos nodos se encuentran dentro del apartado de la librería de Revit. Algunos se encuentran en selección. Como podemos ver, aquí están todos los elementos por categoría, familia o tipo. Tenemos categoría Element Type Family, entre otros. Tenemos la opción de seleccionar que ya hemos visto. Y después, para la ejecución, los otros nodos se encontrarían dentro del apartado de Elements y en el subapartado de Elements. Podemos ver que se encuentra geometría, localización, set parameter, get parameter, solid, entre otros. También una forma muy fácil de poder encontrarlos es sabiendo el nombre del nodo y dando clic derecho en el entorno de trabajo. Escribir el nombre, get parameter, y como puedes ver es bastante sencillo poder encontrarlo. No te preocupes, esto es solamente una introducción. Te recomiendo que antes de continuar al siguiente video y que te des una vuelta a la librería para que veas qué otras opciones tienes para poder utilizar a futuro.